Bueno, y lo decía Vero tempranito cuando les presentábamos los temas que íbamos a abordar esta mañana en Arriba Gente. Según los datos oficiales correspondientes al año 2018, respecto a la evolución reciente de natalidad, fecundidad y mortalidad infantil en Uruguay, se registraron casi 3.000 nacimientos menos con respecto al año anterior, es decir, 2018 versus 2017. Bueno, y para conocer detalles y para conversar sobre este fenómeno, este dato, que es un dato en sí, pero que tiene, por cierto, muchas miradas y muchas explicaciones, vamos a estar hablando esta mañana con el demógrafo Juan José Calvo, que nos acompaña esta mañana, muchas gracias por acompañarnos, y con la doctora Claudia Romero, que es responsable del programa Niñez del Ministerio de Salud Pública. Buenos días para ambos y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días. Tal vez empiezo, Claudia, contigo preguntándote cuál es la explicación o cuáles son las explicaciones para estos 3.000 nacimientos menos registrados efectivamente. Bueno, en realidad nosotros lo manteníamos, y acá el experto Juan José en ese tema, pero analizar esto desde una sola dimensión es hacer una lectura pobre, ¿no? En realidad acá hay una intersección y una conjunción de lo que tienen que ver políticas sociales y políticas sanitarias, y lo decíamos ayer, este es un primer paso para dar los números al principio de año, pero que requiere un análisis más exhaustivo porque no hay una única explicación, ¿no? Hay un componente muy fuerte en lo que tiene que ver, porque cuando ustedes analizan los datos van a ver que ese descenso de la natalidad, en ese número tuvo un impacto muy fuerte el descenso de la fecundidad en las adolescentes. La marca más importante en este número la dan justamente las menores de 19 años. Entonces, ahí hay una estrategia nacional de prevención del embarazo no intencional que la riqueza que tiene es que es intersectorial y que justamente aborda todas estas miradas distintas que abordan el acompañamiento de estas adolescentes, pero también abordan todo lo que tiene que ver con las políticas y los métodos anticonceptivos. Claro. Y desde lo demográfico, Juan José, ¿es una buena noticia o una mala noticia? Es una excelente noticia. Es un gran éxito y yo lo señalaría como uno de los éxitos más importantes de la política pública de largo plazo en Uruguay. Hay tres cuestiones, digamos, una descripción, un análisis y una valoración que surge de ese análisis. La descripción es la que tú justamente acabas de hacer. Tenemos una caída de los nacimientos. No es algo que pase en Uruguay exclusivamente, es una tendencia de orden global. Más de la mitad de la población mundial ya vive en países de régimen de baja fecundidad. Uruguay está en un régimen de baja fecundidad desde el año 2003. Y esto hay que tomarlo como es, una tendencia de orden global, con los desafíos que eso genera, por supuesto. El análisis, lo más relevante es que el mayor aporte a esta caída la realiza la caída de lo que llamamos la fecundidad adolescente. Y esto es un objetivo de política central por muchas razones. Por cuestiones de orden sanitario, ¿verdad? Esto está vinculado directamente con mayores muertes vinculadas a lo que nosotros llamamos la mortalidad materna, sí, claro. También vinculados a la mortalidad infantil. Y hay que atarlo a otra noticia que también está al lado de esta. Digamos, el año 2018 registró en nuestra mayor maternidad, donde atendemos los casos más complejos, 0 muerte materna. No es casual, está totalmente vinculado una cosa con la otra. Asociado una cosa con la otra. Y la valoración es que justamente es un éxito tremendo, digamos, tenemos una correlación perfecta entre el embarazo adolescente y la desafiliación educativa. Esto conduce posteriormente a una muy pobre inserción en el mercado de trabajo. Esto conduce posteriormente también a una muy pobre autonomía de tipo financiero, a relaciones de género absolutamente desiguales. Tiene un conjunto de consecuencias en el plano social, económico de las personas tremendamente importantes. Por lo tanto, hay que tomarlo como es. El objetivo es sorprendente. Hace un par de días atrás estuvo en el país en viaje hacia la Conferencia Global de Cooperación Sur-Sur en Buenos Aires, pero haciendo una parada específica la Secretaria General Adjunta de Naciones Unidas, la doctora Natalia Kanem, que pidió detenerse en Uruguay pura y exclusivamente para conocer en primera línea y para luego extender a otros países el porqué del éxito de estas políticas. Es un éxito que las adolescentes se embaracen, digamos, puedan elegir el momento de ser madres, ¿verdad? Como todas las mujeres. Correcto. Pero hay una contracara de estas cifras que es que el sector de la población que sí podría elegir ser madre no lo elige, ¿no? Y el resultado es
un crecimiento negativo de la población, que eso de alguna manera podemos llegar a pensar, bueno, los uruguayos nos vamos a extinguir si seguimos a este ritmo. Perdón por la corrección, pero no estamos en crecimiento negativo. Uruguay tiene muchos más nacimientos que defunciones, todavía estamos muy por encima en ese sentido, y además tenemos un saldo migratorio positivo que incluso hace mayor el crecimiento de la población uruguaya. El dato más relevante es que, porque hay un punto que es totalmente central en esto, hacer política con conocimiento científico. La Universidad de la República aportó sus mejores investigadores de 3 facultades para apoyar el diseño, la implementación y ahora el monitoreo y la evaluación de esta política. Es política con conocimiento, no política basada en la ignorancia o en creencias que conducen a muertes, ¿verdad? Y nosotros tenemos que evitar eso. El 83% de los embarazos adolescentes, de acuerdo a las encuestas de comportamiento reproductivo que disponemos, no era intencional. Las tasas de embarazo adolescentes en Uruguay eran propias de países de muy bajo nivel de desarrollo. Y hoy aún, si bien nos hemos despegado, ¿verdad? Pongamos algunas referencias. En África el valor promedio de esta tasa es 99 por 1000, en América Latina continúa anclado en 60 por 1000, inelástico en las acciones de política. Uruguay estuvo 50 años en esos valores sin poderlo mover, lo ha bajado a 36 por 1000. Falta mucho, porque si nosotros miramos qué es lo que pasa en Dinamarca, la tasa es 3 por 1000. Lo que miramos y lo que pasa en Japón y en Suecia es 4 por 1000. En Alemania y en España es 8 por 1000. Es decir, todavía falta mucho, pero lo más importante es lo que justamente usted acaba de decir. El objetivo no es una meta cuantitativa. El objetivo es que las mujeres y las parejas decidan el número deseado de hijos que desean tener, el momento en que tenerlos y tengan las condiciones adecuadas para su crianza. Ahí, justamente, el último, es verdad que existe un tramo, de acuerdo también a las mismas encuestas de comportamiento reproductivo, que dicen que 83% de esos embarazos no eran intencionales, también indican que hay un sector de la población de ingresos medios y medios altos que manifiesta que desearía tener una fecundidad más alta de la que efectivamente tiene. ¿Y tiene algún vínculo, alguna relación, algún punto de contacto, Claudia, esto con la interrupción voluntaria del embarazo o no? No, porque en realidad, si bien hubo un aumento en el número de interrupción voluntaria del embarazo de 880 más o menos aproximadamente con respecto a 2017, como decíamos hoy, justamente no hubo un aumento en los CIBE de las adolescentes y de las menores de 19 años. Justamente en esa franja etaria... Esa franja etaria se mantiene. Disminuyó incluso. Disminuyó. Eso no explica entonces la disminución de la tasa en ese grupo, o sea, lo que no explicaría el descenso de la natalidad. Claro, para ese grupo particular no sería una explicación. Sí tiene algún tipo de incidencia en lo global, en el número global. 800 y pico contra 3000 que decíamos. En realidad me parece que lo que decía Juanjo para nosotros es importante. Si bien hay algunas mujeres que desearían tener una tasa de fecundidad más elevada, hay otras que deciden tenerlos más tarde. Porque eso también lo vimos, ese desplazamiento. Se va retardando la maternidad. No es tan precoz, sino que se elige ser madre a edades más tardías, cuando uno puede haber también realizado a otras dimensiones de su vida, ¿no? O sea, actualmente, ¿quiénes son los que inyectan nueva vida? ¿Qué sector de la población todavía son los que aportan más a este número de natalidad? Bien, la fecundidad siempre se concentra en ciertos grupos de edades y básicamente entre los 20 y los 29 años nosotros encontramos donde ocurre el grueso de los nacimientos. Si ahora funciona y se enhebra virtuosamente, digamos, el cambio en el comportamiento reproductivo, estos niños van a nacer, pero no van a nacer ahora en madres adolescentes, sino que tal vez esas madres ahora, pero esto no es exclusivamente, y como decía recién mi colega, no es exclusivamente un tema sanitario, no es tampoco un tema exclusivamente de orden social, digamos, estas muchachas tienen que tener oportunidades también, ¿verdad? Hay que hacer una política para poder mantenerlas dentro del sistema educativo, para que tengan una inserción laboral adecuada. Y si probablemente los demógrafos en este momento tenemos abiertos 2 caminos. Un camino es el camino nórdico, por decir de alguna forma, el camino que ha seguido Dinamarca, Suecia, Finlandia, Islandia, y es que estos nacimientos van a ocurrir, ¿verdad? O sea, va a haber un rebote de la fecundidad y van a volver a aparecer, pero en edades donde ya han culminado su ciclo educativo, donde han se insertado laboralmente. Y finalmente, pasado el tiempo, la cantidad de niños que nacen va a terminar siendo relativamente la misma. Otro camino posible, no lo podemos saber, es el camino más mediterráneo, es decir, el camino que han seguido España e Italia, donde la fecundidad se ha mantenido en niveles muy bajos, ¿verdad? Y esto está ocurriendo en muchos países europeos, ¿verdad? Con tasas bastante por debajo de las que nosotros vemos en Uruguay. Los demógrafos
Nos gusta proyectar y estimar lo que va a ocurrir, pero no tenemos, digamos, la bola de cristal. Sabemos que uno de estos dos caminos está abierto, va a depender en gran medida de políticas de cuidados, de políticas de inserción, de estímulo de permanencia en el mercado de trabajo, y va a depender también del deseo, que en definitiva es lo más relevante de todo, de las parejas sobre cuándo y cuántos hijos tener. Justamente estos datos que se tienen hoy en día hacen pensar en la generación, es una pregunta para los dos en realidad, de políticas que estimulen a ese sector que por lo menos manifiesta que desearía tener una fecundidad mayor a la que tiene. ¿Querés iniciar tú? Y bueno, sí, en realidad lo que decía Juan José, y quizás ayer en la mesa que se debatió y se reflexionó, era esto, que el objetivo no era un objetivo cuantitativo, sino un objetivo de acompañar, como queremos hacer siempre, a las familias y a los deseos de tener. De hecho, ya hay medidas políticas puestas en la mesa, como tiene que ser el proceso de fertilidad asistida, ¿no? Y cómo se ha incorporado en los prestadores de salud, y realmente el acompañamiento que se le puede hacer a las familias que quieren ser padres y madres, lo vamos a trabajar, pero estos son, vuelvo a decir, son políticas que se van diseñando y que tienen que ver mucho con la interdisciplinaridad y con la intersectorialidad. Yo no sé si es posible, y si no pongo en aprietos a nuestros técnicos, pero no sé si es posible hacer un foco en este simbolito que llevo aquí. Este simbolito representa los 25 años de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo que se llevó adelante en el Cairo, donde hubo un cambio de paradigma central en ese modelo de desarrollo. En las décadas de los años 90, la cumbre en medio ambiente, la cumbre contra el racismo, la cumbre de la mujer, la cumbre de población. En esa cumbre se abandonó el paradigma de fijar metas cuantitativas, es decir, de tratar de que las tasas de fecundidad fueran de tal valor o de tal valor, y adoptamos el valor central de que las políticas deben apoyar que las personas tengan el número de hijos que desean tener, en el momento que deseen tenerlos y con las condiciones de crianza adecuadas. Y ese es el objetivo de política que se fija en Uruguay, no de llevar la tasa de fecundidad a un nivel o a otro. Dicho esto, en el mundo, yo les decía recién, más de la mitad de los países ya están en regímenes de baja fecundidad y en algunos casos de extrema baja fecundidad, donde Uruguay no se encuentra. Hay muchas políticas sobre este punto. Apoyos monetarios, apoyos de exenciones fiscales, créditos para las viviendas, sistemas de cuidados, licencias maternales, paternales, parentales, ¿verdad? Hay una batería de cuidados. En algunos países esto ha favorecido cierto repunte de la fecundidad, en otros países esto no ha tenido el menor efecto. Depende mucho de las características de los países y del conjunto de justamente medidas que se toman. En los nórdicos, digamos por ejemplo Suecia, Finlandia, Dinamarca, el sistema es muy completo, muy global y parece haber detenido la fecundidad en un nivel bastante parecido al que tiene Uruguay hoy, un poquito por encima tal vez. Fluctúa, hay años donde nacen más, hay años donde nacen menos. Los países del Mediterráneo, que básicamente han puesto, digamos, estímulos de tipo financiero, y bueno, no han dado resultados. Los bonos bebés, ¿verdad?, los apoyos monetarios directos, parecen no haber surtido efecto en este sentido. En el caso del Uruguay hay un despliegue interesante. Un sistema nacional de cuidados en despliegue, que va muy en el sentido muy central, y para esto no hay que ser ni demógrafo, ni médico, ni nada, basta compararse una mañana cualquiera frente a la puerta de un colegio y ver muchas veces los esfuerzos de los padres para llegar corriendo, básicamente casi que tirar al niño dentro del colegio para llegar corriendo al trabajo. Bueno, tenemos que mejorar eso. Criar niños no tiene que ser una tarea titánica. Criar niños tiene que ser una tarea de placer para todos nosotros. La reproducción tiene que ser algo deseado y en condiciones adecuadas para que esto ocurra. Si mejoramos nuestro sistema de cuidados, lo terminamos desplegando, continuamos con los estímulos en sectores de población que tienen en ocasiones hasta dificultades biológicas para poder tener hijos, y acá también hay otro buen ejemplo de desarrollo de políticas, extendemos los sistemas de licencias maternales, paternales y parentales, un punto complicado en Uruguay, hay que decirlo, ¿verdad? Hemos avanzado, pero muy tímidamente. Nosotros comparamos esas licencias, las licencias que tenemos en Uruguay, con la de los países nórdicos, y no es un gran estímulo todavía. Se ha avanzado en la dirección correcta, pero en forma insuficiente. Extender la educación sexual integral es un punto central en este asunto, central, digamos, para comprender cabalmente qué es la reproducción, cómo ocurre, cuáles son las condiciones, el respeto a los derechos. Bueno, todo esto en Uruguay en alguna medida se está desplegando. En otros casos los estímulos monetarios son bastante pequeños.
Y de cuánto se despliegue y cómo reaccione la sociedad uruguaya a esos estímulos va a depender también de lo que ocurra con el comportamiento reproductivo futuro. Me parece que estaría bueno contextualizar un poco, porque hablamos de algunas cifras, pero no hablamos del total, lo que no nos permite saber cuál es la incidencia. Es decir, decimos, hubo 881 interrupciones más de embarazos sobre un total de ¿cuánto? Hubo 3.000 nacimientos menos sobre un total de ¿cuánto? Lo que da una idea de cuál es la incidencia que tienen. ¿Cuántos nacimientos hubo en el Uruguay? O sea, la cifra total de nacimientos. Aproximadamente 40.000 nacimientos. 40.000. Esta cifra es la que hace decir que aproximadamente unos 3.000 menos que el año pasado. Claro, el año pasado fueron 43.036 y este año fueron aproximadamente 40.000. Y en interrupciones de embarazo, ¿cuál es la totalidad de interrupciones? En interrupciones voluntarias del embarazo fueron 10.700 aproximadamente en el 2018 contra 9.800, 9.900 en el 2017. De todas maneras, la interrupción voluntaria del embarazo, más allá del salto fuerte que dio 2013, 2014, digo el salto fuerte que fue el porcentaje mayoritario, en aquel momento creo que las cifras del Ministerio hablaban de un 20%, se ha mantenido con un alza, pero digamos moderada, que podríamos situar en este año de 8% o tal vez menos. Sí, es así como tú decís, en realidad se mantiene bastante constante y lo que nos importa recalcar mucho es que este aumento no explica la disminución de la natalidad. Bien, si alguien dijera, digamos, estoy hablando de aquellos que se manifiestan abiertamente como detractores de la ley de interrupción de embarazo, si alguien dijera, imagínense sumados la cantidad de nacimientos que podría haber habido, estos 10.000 y pico por interrupciones de embarazo, llegaríamos a una cifra cercana a 51.000 nacimientos. ¿Sería una cifra relevante para el Uruguay? No. Algo que dijéramos demográficamente hablando. Bien, perdón. Contestá si querés, Juanjo, y yo iba a otra cosa que tenía que ver con más un aspecto cualitativo que cuantitativo. Claro. Habla del frío confort de los números. Claro. No. Si vos siempre le das un toque de... No, perdón, pero es importante. Los nacimientos nosotros lo analizamos inmediatamente y los demógrafos seguimos esto, estamos apasionados por lo que está ocurriendo. Porque en esta penillanura suavemente ondulada de las tendencias demográficas, esto ha sido un oleaje importante. Entonces, analizamos los tres factores que pueden incidir en esta caída. ¿Por qué pudieron haber caído los nacimientos? Bueno, en primer lugar, lo más básico, porque haya menos personas en edad de tener hijos, particularmente menos mujeres. Eso podría haber ocurrido. Lo analizamos, no es la razón. El segundo punto que inmediatamente nos dirigimos fue, bueno, las interrupciones voluntarias de embarazo pueden haber sido el factor explicativo. No, claramente no, lo hemos establecido. Se planchó justamente como tú acabas de indicar, una cifra que tiene oscilaciones, pero que no son significativas y mucho menos para explicar la cifra global. Entonces, finalmente, la explicación claramente está por la caída de las tasas de fecundidades en cada uno de los grupos de edad, pero sobre todo, particularmente, y acá está el centro de la buena noticia, en un grupo de población, las personas de 15 a 19 años, son los que explican mayoritariamente esa caída. ¿Por qué la buena noticia? Porque esos embarazos no eran intencionales. Ocurrían porque las muchachas no podían, por diversas razones, por negociaciones sexuales desiguales dentro de sus parejas, por imposición, por abuso, por desconocimiento sobre cómo ocurre justamente, por no acceso a métodos anticonceptivos, por falta de educación sexual integral. Entonces, eso es lo que lo explica. Vamos ahora al centro de la pregunta. ¿Incide o no incide? Bueno, a ver, si nosotros sumáramos 10.000 nacimientos a 40.000, por supuesto, es una cifra de orden significativo. Ahora, es un ejercicio bastante hipotético, porque en realidad las interrupciones voluntarias de embarazo, todos sabemos, ¿verdad? Y hay evidencia en este sentido, que también ocurrían antes. Es decir, que no es que empezaron con la interrupción voluntaria de embarazo. Lo que fundamentalmente ocurrió es que ha habido un cambio de régimen en cómo eso Antes no se podían medir porque eran clandestinas. Sí. Antes no se podían. Tenemos unas estimaciones, de hecho, unas estimaciones que han sido sorprendentes, contrastadas con la realidad, porque las estimaciones parecían bastante robustas y estaban bastante por encima de lo que luego efectivamente ocurrió. Tenemos aproximadamente este año entre 6.000 y 7.000 nacimientos más que defunciones, o sea que el crecimiento de la población se continúa dando y se continuará dando,
durante algunos años. Pero además lo más interesante, que es el otro cambio demográfico que los demógrafos observamos con muchísima atención, es que ahora tenemos saldos migratorios positivos. Entonces la población no solamente crece por lo que llamamos el crecimiento vegetativo, sino que también está creciendo por lo que llamamos el saldo migratorio. Es apasionante el tema y obviamente ustedes nos aportan cada vez más datos y van surgiendo más preguntas. Creo que va a estar bueno reiterar la invitación, agradecerles mucho, obviamente a Claudia, a Juan José su presencia. Hoy hemos estado hablando con Claudia Romero, que es responsable del programa Niñez del Ministerio de Salud Pública. Teníamos otros temas también que podríamos haber tocado, se nos terminó el tiempo. Y Juan José Calvo, demógrafo, gracias a los dos. No, muchas gracias. Un placer realmente. Cerramos por aquí la entrevista junto a él.